Entonces, de las aplicaciones, de los conceptos más importantes que tenemos en hidrodinámica, el más aplicado es la del flujo cardíaco, ¿no es cierto? O sea, la del débito cardíaco, que está en relación con este concepto fundamental que es el flujo caudal. No sé por qué no funciona mi pasador, pero no importa. Ya está. Lo voy a llenar todo y ya está, y ahí explico, ¿no? Ya ustedes saben lo que es el flujo, no quiero ser reiterativo, ¿no? Lo explicamos en el seminario, bueno, me toca hacer un seminario, reemplazar al profesor. ¿Ah? Los lunes a las 3 de la tarde hay que hacer reemplazando. Así es. Es un seminario libre, o sea, nadie sabe quién va a salir a exponer. Llegamos ese día y le comenzamos, ya a ver, voluntariamente, ¿quién quiere exponer? No, listo. ¿Este sí funciona? Ajá, listo, ya está. ¿Se puede perder, no? Gracias, que te digo. ¿Sí? Así es. ¿Sí? No te entendimos nada, ya ves. Voy a comenzar de nuevo para ella. ¿Hoy día qué clase toma? ¿Que viene a hacer la aplicación de qué? Entonces voy a coger los conceptos de hidrodinámica 1 y los voy a pasar a la aplicación media. La aplicación básica se llama como... Ahora ya no funciona el estudio tampoco. Ahí está. Es hemodinámica, que es tan importante que incluso existe una subespecialidad médica que se llama hemodinamista. Es lo que hace cateterismo. Ahora ya me estás entendiendo. Perfecto. Entonces, para llegar a la hemodinámica, en la física aplicada a la medicina tomamos un concepto fundamental que es el concepto de flujo. ¿Está bien? O caudal. El flujo caudal es lo que tú mides en tu casa en el agua. Sabes que hay un recibo de agua de una entidad terriblemente onerosa que se llama Sedapal. ¿Cómo miden el agua en tu casa? Con el recibo se calcula. ¿Cómo se mide? El volumen que pasa. ¿Cómo se mide? Entonces te he preguntado, ¿qué se mide? Se mide el volumen que pasa. Ya está bien, ¿vale? ¿Pero cómo? En un tiempo determinado. ¿Qué pasa en ese tiempo determinado? Ya, ¿y cómo sabes eso? Nunca has visto, enfermo. ¿Has abierto el buzón y has visto el medidor? Nunca has hecho eso. El agua para bañarte, para limpiarte el cuerpo, punto, ¿no es cierto? Abre el medidor. Ahí vas a ver una estructura. Primero, un tubo, se llama el tubo de abasto, el tubo de entrada, que tiene un área. ¿Está bien? Ese es el área de entrada del agua para tu casa. ¿Sí? Y el consumo básico de toda tu casa va a ser en ese tubo todas las ramificaciones que tiene la tubería. De ahí va el caño de la cocina, se va al inodoro de los baños, etcétera, 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 etcétera. Y cuando todo está cerrado, entra el agua y se estanca. Ese es el consumo básico. Mínimo. ¿Entendiste? Ya está. ¿Has visto alguna vez el medidor de agua de tu casa? No lo has hecho. Ya ves, ahora tiene dos cosas. La prueba del espejo en el baño y anda a ver ahí la tapa del medidor, ¿no? Muy bien, está subterráneo. Ya no voy a hablar ya. Subterráneo. ¿Qué mides tú, oye? Agua subterránea, ¿no? Muy bien. ¿Alguien ha visto el medidor de agua? ¿De su casa quién? Levante la mano. Levante la mano. ¿Alguien ha visto el medidor? Ya. ¿Qué cosa ves cuando ves el medidor? Es un aparato, ya. ¿Qué es lo que más llama la atención? Hay números que van oscilando como un contómetro. ¿Qué más? Está conectado con el tubo que da el agua. ¿Qué más? Qué terrible que no hayan visto. Ya hay una llave para cerrar, claro. Pues para que te pongan. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un contómetro, pero ¿qué más? Han visto, ¿no? Hay unas estructuras esféricas que tienen unas agujitas. Y a veces la gente dice, ay, es un relojito. No es un reloj,
Es una especie de odómetro, por decirlo de alguna manera. Y esas agujitas no miden el tiempo, lo que hacen es girar. Girar. Y comienzan a girar, a girar, a girar, a girar. ¿Cómo sabes si estás gastando agua? Fácil, pues. Cuando está todo cerrado, no se mueve. Y cuando abres algo, comienza a girar. Y si gira más rápido, es porque estás usando mayor cantidad de agua. Entonces, ¿cómo mido yo el volumen? El volumen es tridimensional. Bien fácil, doctor. Es el área de la base de entrada, de la tubería, por toda la longitud de cañería que tenga en mi casa. ¿Me entiende? Pero yo para medir el flujo, lo que tengo que ver no es solamente el volumen, sino la velocidad con la que fluye. Y eso es lo que me indican, ¿no?, esas flechitas. Que el día de hoy vayan a ver, pues encima su papá le paga el agua y todo lo demás, y ustedes ni saben cómo se hace eso. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo inteligente, es medir el flujo en función de la velocidad, de la velocidad, para saber si hay más flujo o menos flujo. O sea, si hay más volumen gastado por minuto o menos volumen gastado por minuto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que más agua gasta en la casa? El agua. La estructura. ¿Cuál es? El inodoro, el baño. Eso es lo que tiene que estar atento ahí, ¿no? Cuando sale de viaje, lo ideal es cerrar la llave en general para que no haya fuga, ¿no es cierto? ¡Cierren todo! ¡Abre el buzón! ¡Mira las agujitas! ¿Qué está pasando? Papá no se mueve. ¡Perfecto! Papá se mueve un montón. ¿Qué significa? Hay una fuga o tu vecino te está robando el agua. Así es. Ya entendieron. Todo esto lo habían hecho la semana pasada. Ah, no, estoy buscando el otro. Este es el que no funciona. Este es el de Azurín, que es el último modelo del amor. Ahí está, ¿te das cuenta? Ahí está. Y eso es lo que quiere decir. Es que acá, ¿ves? Acá está la entrada, y por ahí va a pasar. Ese volumen estará determinado por esa longitud. Y el flujo va a estar dado en función a la velocidad. Eso es lo ideal, ¿no? En función a la velocidad. Ahí está, un volumen sobre el tiempo. El flujo caudal es un volumen sobre el tiempo. Ahora, la velocidad o flujo caudal es lo que les estoy diciendo. Es como que uno imagina un punto, cualquier punto, que está pues en el área de la base, y esto va a correr, correr, correr. Y obviamente a mí lo que me interesa es cuánto corre, o sea, la altura que corre, la longitud que corre. Como eso ocurre en un tiempo dado, evidentemente ya lo voy a poner en función de la velocidad. ¿Te das cuenta? Lo importante es la velocidad. Acuérdense bien, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de sangre que tiene mayor velocidad? Habla. La sangre arterial. Muy bien. ¿El tipo de sangre que tiene menor velocidad? ¿Menor velocidad? Capilares. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber menor velocidad en los capilares? Por la viscosidad que voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué en las arterias hay mucha velocidad? Porque salen del corazón. Bueno, en las arterias tienen mayor velocidad porque la función de las arterias es trasladar. ¿Cierto? Lo que yo quiero es que se vaya rápido la sangre con el oxígeno hacia los tejidos. Y en los capilares tienen que haber menor velocidad, ¿por qué? Porque ahí le da tiempo para que haya un intercambio de sangre a los tejidos, de sustancias entre la sangre y los tejidos. ¿Cómo se llama eso? Lo vimos en el primer capítulo de gases, se llama hematosis, cuando es en el pulmón. Y en el tejido se llama fisulosis. Pasa el oxígeno del pulmón a la sangre y de la sangre a los tejidos. ¿Está bien? Y otras sustancias, agua, sustancias, sales minerales, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Me entiendes o no entiendes? Nada, ya, ¿qué voy a hacer? O sea, ya te lo voy a hacer gráficamente. Supongamos de que estamos en un capilar. Yo soy una fracción de la sangre. ¿Cómo viajo? Lentamente. 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 Muévete. Lentamente. 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 ¿Está bien? Estoy en una arteria.
hago más? ¿Cuando voy lento o cuando voy rápido? Cuando voy lento. Llego el hago menos cuando voy rápido. ¿Está bien? Entonces, hace que la arteria, la fisiología es de desplazamiento. Y en el capilar, por la menor velocidad, es de intercambio. ¿Ya? Así es el asunto. Muy bien, entonces como ya puedo expresar esto en velocidad y ya sé para qué me interesa expresarlo en velocidad, para saber cómo está la fisiología, cómo está el funcionamiento, ¿no? Y esta es la parte matemática, ¿no? De espejo X, la velocidad es espacio sobre tiempo, de espejo espacio, velocidad por tiempo, y luego lo reemplazo. Ya está. Ahora, el volumen es área de la base por altura, el área de la base es la entrada de la cañería de la casa, ¿sí? Y la altura es toda la longitud de las cañerías que tenemos en la casa, ¿ya? Y eso en el tiempo se va a ir consumiendo. Bueno, en realidad no se consume, ¿no? Se traslada. ¿No? El agua pasa de agua potable a agua servida, porque ahí no termina, ¿no? Termina en el desagüe, pero ya ese es otro cuento. Muy bien, entonces yo tengo esto, área de la base por la altura ya le he puesto como X, reemplazo, y entonces todo lo pasamos al primer miembro y tenemos la ecuación. El flujo caudal que sale la base por la velocidad. Ya lo tenemos en función de la velocidad. Entonces es importante que cuando mires pues el medidor, aprende que eso hay en tu casa, ¿no es cierto? Tú tienes que ver la velocidad con la que gira, el indicador gráfico que es, el indicador mecánico que son las agujitas, que la gente dice el relojito está girando bien rápido, está gastando mucha agua. Muy bien, aquí es una imagen para que más o menos vean lo que está pasando. Este es el área de la base. Ahí está. ¿Está? Y es como si esa fracción de líquido avanzase una unidad de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que uno ha querido decir con todo eso. Bueno, una vez que ya entendemos la hemodinámica, está claro que viene a ser la unión de los conceptos de la hidrostática, ¿está bien? Y la hidrodinámica, en este caso el curso, la clase anterior fue hidrodinámica 1 y ahora estamos haciendo hidrodinámica 2, que es la explicación. ¿Está bien? Esa parte se llama hemodinámica. ¿Dónde funciona? En el aparato cardiovascular. Muy bien. Diga usted, señorita, el tipo de circulación que tiene el ser humano. Así es, te faltó cerrada. Doble, completa y cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque tiene capilares y entonces la sangre no se extravasa. ¿No es cierto? ¿Conoce usted un animal con sangre, con circulación abierta? Biblia. No, pues también tiene cerrada. La cucaracha, los insectos. ¿Nunca ha apretado una cucaracha? ¿No? ¿Nunca ha abierto una cucaracha? Un grillo. En el colegio no les hacían conseguir grillos y abrirlos, ¿no? Cambien de colegio, porque ¿qué han hecho en el colegio? Perfecto. Listo. Entonces, el flujo caudal sanguíneo va a ser la cantidad de sangre que va a desplazarse en una unidad de tiempo. El que más me va a interesar es el flujo caudal sanguíneo arterial. ¿Está bien? Arterial. ¿Qué lado del corazón maneja la sangre arterial? Primero dígame qué significa sangre arterial. Sangre que circula por las arterias. ¿Alguien puede mejorar esa definición? Sangre arterial. Sangre oxigenada. Esa está mejor. Es sangre oxigenada. ¿Está bien? ¿Qué lado del corazón maneja la sangre oxigenada? El izquierdo. ¿Cuál es el que bombea con más fuerza? ¿La aurícula o el ventrículo? El ventrículo. Entonces, lo que me va a interesar es la sangre que sale de la arteria del ventrículo izquierdo. Esa arteria es la más grande del cuerpo humano y se llama aorta. ¿No es cierto? Aorta. ¿Cuántas aortas hay? Una, pues, porque un enfermo me puso en el examen. Hay dos aortas, derecha e izquierda. Y encima le aumentenle un puntito, porque he hecho algo novedoso. Obviamente le pego. Muy bien. El flujo caudal sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, a ese le vamos a llamar el gasto cardíaco. También se le va a llamar volumen minuto. También se le va a llamar débito cardíaco. ¿De qué va a depender?
va a depender, evidentemente, del número de latidos que haga mi corazón, porque en cada latido voy a botar una cantidad de sangre y tengo que contar esa cantidad de sangre que ocurre en un minuto. Y así voy a poder tener el flujo caudal sanguíneo, arterial, el gasto cardíaco, volumen minuto o débito cardíaco. De la siguiente manera, veamos una manera gráfica, ¿sí? Entonces, el volumen de sangre que sale del corazón, entiendan corazón como ventrículo izquierdo, en un minuto va a ser de 5 litros por minuto. ¿Está bien? 5 litros por minuto. Eso significa, acá tengo el corazón, ¿ves? El derecho es venoso, el izquierdo es arterial y el corazón comienza a bombear. Hace una sístole, una contracción, y cada vez que hace una contracción, el ventrículo se contrae y echa un pulso de sangre, una cantidad, un volumen de sangre. Ese volumen que sale se llama volumen de eyección o volumen de salida. ¿Ve? Para que eso ocurra, yo tengo que hacer una presión. Pero ustedes se dan cuenta que la presión es fuerza sobre área. Entonces, esta es una fuerza que está generando un desplazamiento. Fuerza por distancia es igual a trabajo. O sea que acá yo estoy viendo que acá se está realizando un trabajo cardíaco. Esto es lo que ha ocurrido en un latido. Entonces tengo que generar un tiempo para calcularlo. El tiempo en medicina es un minuto. Entonces lo que voy a hacer es calcular cuántos latidos hace mi corazón en un minuto. Ya es tiempo de que sepan que el ventrículo izquierdo, cada vez que da un latido, lo que va a expulsar son 70 centímetros cúbicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 70 centímetros cúbicos. ¿Correcto? A eso se le va a llamar volumen de salida o volumen de eyección, volumen de eyaculación, volumen sistólico. Tiene un montón de nombres. ¿Correcto? El que más se acuerdan es de eyaculación no son. Muy bien. El volumen de eyección es de 70 centímetros cúbicos. Entonces, en un minuto, ¿qué cosa va a pasar? El corazón va a seguir latiendo, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta que aproximadamente cumpla con 70 latidos. Como en cada latido ha ocurrido lo mismo, el volumen de eyección, he juntado 70 volúmenes de eyección. Es decir, que si yo quiero calcular el volumen final, en un minuto tendré 70 latidos, cada latido me ha dado 70 centímetros cúbicos, al final tendré 7 por 7, 49, 4.900 centímetros cúbicos en un minuto. ¿Entendió? ¿No? Y ese vendría a ser el cálculo del gasto cardíaco, flujo cardíaco. ¿Está bien? Muy bien. En el cuerpo humano tenemos sangre arterial, sangre venosa y sangre capilar. ¿Cuál es la más abundante? Capilar. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 5%. Sí, 70-75%. ¿Cuánto es sangre arterial? 20%. 20%. Ya no mucho 20, no, ya te paso. ¿Cuánto de capilar? 5%. 5%. ¿No es cierto? La pregunta que me hicieron en el otro salón, que estaban más despiertos que ustedes, además llegaron más temprano. Sí, pues sí, el día de ayer. ¿No? Me dijeron lo siguiente, doctor. El ventrículo izquierdo maneja sangre arterial y solamente es el 20% del volumen total. ¿Sí? Y el ventrículo derecho tiene que manejar el 75%. ¿Cómo podemos entender de que ambos ventrículos manejen la misma cantidad de sangre, cuando sabemos que hay más sangre venosa que sangre arterial? ¿Quién quiere responder? No han entendido ni la pregunta. ¿La repito? Sí. Ya, pero despierten. Hagan esto, es lo que hago cuando no me acuerdo de las cosas, ustedes aquí. Yo hago eso, pero a mi edad, ¿no? Yo agarro mi mano y digo, pasa, coágulo, pasa. Pasa, coágulo, pasa. Así, ¿ya? Okay. Ya creo que ustedes tienen coágulo. Se sabe de que toda la sangre del cuerpo humano, el 20% es arterial, el 75% es venosa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo hace el corazón para que el ventrículo izquierdo, yo entiendo que el ventrículo izquierdo puede manejar un volumen sanguíneo, ahí está, usted me está diciendo 5 litros por minuto. Esos 5 litros por minuto también lo maneja el ventrículo derecho. Pero ¿cómo puede ser si el ventrículo derecho maneja sangre venosa, que es el 75%? Y el ventrículo izquierdo maneja el 20%. ¿Cómo puede ser eso?
Porque en determinado momento de la clase le dije, por si acaso, lo que ocurre en el ventrículo izquierdo también ocurre en el ventrículo derecho. También hay un volumen de eyección. Es ahí donde salió el asunto, pero la sangre venosa es más abundante. Llegar a los capilares, no se tiene oxígeno, va a pasar de ser sangre oxigenada a desoxigenada. Entonces, de todas maneras, la cantidad de oxígeno, por eso te puedes distribuir. Les prohíbo que vengan tomando sustancias tóxicas. No vuelvan a hacer. No lo esperaba. Menos café, más lectura. No es la respuesta. El que tenga la respuesta puede ir el día lunes a mi aula de seminario y decir, doctor, tengo la respuesta. ¿Sí? Bueno, no tengo el seminario de ustedes, pero si hay alguno de mi seminario, el que obtenga esa respuesta, le voy a dar 2 puntos en ese seminario. ¿Sí? Así es. Ajá. Anota, enfermo, anota. Ahí está. ¿No? Por lo tanto, el volumen que sale de sangre que sale del corazón en un minuto, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya te rayé, ya estás ahí convulsionando. En un minuto son, primero, saber cuántos latidos ocurren. O sea, lo primero que tienen que saber es contar los latidos, ¿no? Después de eso, pues ya por una definición, la cantidad de sangre que sale del latido es 70 centímetros cúbicos. Otra pregunta que me hicieron los brillantes alumnos del día de ayer. ¿Por qué no se cambian el día de ayer? ¿Sí? ¿Qué creen que me preguntaron? ¡Doctor! En el ventrículo entran solamente 70 centímetros cúbicos de sangre. Y cuando el corazón bota los 70 centímetros cúbicos de sangre, ¿se queda vacío el corazón? Me sorprende. ¿Sí? Me sorprende. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto? 120. ¿Qué dijo? Así es, 120. ¿Ves? Entonces siempre hay algo después que viene. ¿Qué has perdido tú? Tú eres del día miércoles, ¿no? ¿No? Son 120. Por lo tanto, en el ventrículo izquierdo va a quedar un remanente. ¿De cuánto? De 50. Ese se llama el volumen residual. ¿No? Y ese nunca deja de estar. Ya no digo nunca sale, porque hay enfermos que creen que ese 50 es el mismo desde cuando nacieron. No puedes enfermo, eso se va a recambiar. Se va a recambiar. Pero así es. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Luego, como sabemos, y acabo de hacer el ejemplo, ¿sí?, de que la velocidad es importante para que se ejercite la fisiología de cada vaso sanguíneo. ¿Sí? La función de la aorta y las otras arterias es ¿para qué? ¿Para qué sirven las arterias? Para llevar la sangre. O sea, yo quiero transitar, ¿no? ¿Y los capilares qué cosa tienen que ocurrir? Intercambio, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que haber intercambio. Entonces, la velocidad del flujo caudal es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal. ¿Entienden o no entienden? La velocidad, ¿no?, es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal. Eso significa de que si yo tengo una mayor área transversal, la velocidad va a ser menor. ¿Sí? ¿Quién tiene mayor área transversal? Escuchen bien. ¿La arteria o un capilar? La arteria. ¿La arteria o todos los capilares? Todos los capilares. Pero obviamente, como es un sistema circulatorio, yo tengo que contar todos los capilares. ¿Está bien? Es una pregunta mañosa, no la vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Por lo tanto, cuando yo hablo de mayor área transversal, hablo de los capilares. ¿Correcto? Entonces fíjate lo que ocurre acá. Como este es un sistema, la cantidad de flujo, 10 mililitros por segundo, entra y sale en la misma proporción. Es constante, es un sistema constante. Entonces, su velocidad, la velocidad con la que va a fluir el agua, por ejemplo, en tu casa, dependerá del área transversal. Es como la manguera, ¿no? Tú apretas la manguera y sale con mayor velocidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es flujo sobre área. Flujo 10 sobre 1, 10 centímetros por segundo. 10 sobre 10, 1 centímetro por segundo. Fíjense cómo ha disminuido. 1 centímetro por segundo. 10 sobre 2, 5 centímetros por segundo. Esto llevado al aparato circulatorio, porque ahorita la señorita me dice, doctor, pero ese de la clase hidrostática, este ya es hidrostática, ¿no?
Entonces, yo lo que tengo que ver es ahora el área de sección transversal de cada uno de los vasos sanguíneos. En sistema, como sistema. Fíjense acá. ¿Sí? Acá está la aorta. ¿Ven? La menor área de sección transversal es de la aorta. Si tengo menor área de sección transversal, ¿cómo es la velocidad? Mayor. Ahí está. Menor área, miren la velocidad. 50 centímetros por segundo. Luego tengo otras arterias, ¿no? La velocidad varía no muy significativamente. Y de pronto entramos a las arteriolas y llegamos a los capilares, que es lo que me interesa. Miren el área de sección transversal. Para hallar el área de sección transversal es como que yo junto un montón de sorbetes, ¿no es cierto? Y después miro todos los sorbetes ahí, mirando el huequito de los sorbetes. Acá tengo un montón, millones de capilares. Eso me da la más alta área de sección transversal y por lo tanto la menor velocidad. ¿Es lógico? Sí es lógico. Porque acá la fisiología es de intercambio, mientras que acá la fisiología es de transporte, como han dicho sus colegas. ¿Está claro? ¿Está bien? Ahora, lo interesante es que fíjense, no estoy hablando de presión, estoy hablando de velocidad. Miren cómo pasa con las vénulas, las venas, en las venas cava. Y la velocidad comienza a subir. Digo, doctor, ¿cómo si ya la velocidad ha bajado tanto? Acá la presión es mayor que en las venas, pero no discretamente mayor, no tan mayor. ¿Cómo es posible que las venas agarren velocidad? Bueno, eso es imposible físicamente, sobre todo si estás de pie, porque necesitas un ayudín. En realidad son 5 ayudines, pero por lo menos tienes que saber 3. Habla, enfermo. ¿Cuáles son las condicionantes que facilitan el retorno venoso? Bomba muscular. ¿Qué significa eso? Los músculos ayudan a comprimir las venas que están dentro de los músculos para inyectar la sangre hacia arriba y hacia abajo. O sea, van con su buena y con su mala. ¿Qué más? Las válvulas venosas unidireccionales o de Galeno, que lo que sube ya no baja, ¿cierto? Salvo que se lesionen y te formen varices. ¿Correcto? Así. La otra. Diferencia de presiones entre el tórax y el abdomen. Él está hablando de pie. ¿Qué más? La gravedad va en contra. No, pero ya bueno, yo le diría a favor, enfermo, no en contra, a favor. Está de pie. ¿Sí? No sabe más. El bis ad ergo. ¿Qué cosa es el bis ad ergo? Bis ad ergo. Es la energía residual que ha venido desde el ventrículo izquierdo. El bis ad fronte es la presión de succión del tórax. El visa lateral es la energía remanente que viene de la compresión muscular. Hay varias otras más. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que va pasando ahí. Listo. Principio de Bernoulli. Ahí está Daniel Bernoulli. Entonces lo que acabo de hacer es bien fácil, ¿no? La presión. Ahora ya no hablamos de velocidad. Ahora hablamos de ¿qué? De presión, o sea, acuérdense de los golpes. ¿Miren acá? Presión, guarda con tu teléfono. Una, dona, trena, cuadra, china, cadena, samba. He hecho 6 ejercicios de presión. Ahora bajo rápido. He hecho menos ejercicio de presión. ¿Correcto? Listo. La presión ejercida por el fluido disminuye a medida que la velocidad incrementa. Entonces, el famoso caso del ala de... Muy bien, perfecto. Ya están estudiando, ya por lo menos, ¿no? Entonces, la zona de presión baja se genera porque por ahí las partículas van a ir más rápido. Y como van más rápido, tienen menos tiempo para generar presión, ¿no? Entonces, la zona número 2 es la zona de presión alta, porque como ahí va a ir más lento, tiene mayor tiempo para generar presión. Vamos a interpretarlo de esa manera, que es más fácil. ¿Está bien? Y ya no me hagan subir y bajar las escaleras otra vez. Ahora, eso aplicado, ¿no? Ahí está el esquema que seguramente les hicieron en la clase. Y en medicina, entonces ya voy a ver otra cosa más, ¿no? Bueno, calculamos el principio de Bernoulli.
Ya el cálculo matemático que ya lo saben hacer, yo lo saco a la pizarra para ver si lo saben hacer y sí. Entonces, esto es fuerza por distancia, presión por volumen, y esto se mueve. Como se mueve y se desplaza, porque si no, no habría circulación sanguínea, tengo también energía cinética. Por lo tanto, la energía del sistema dependerá del trabajo, fuerza por distancia, energía cinética y la energía potencial. La primero que voy a despreciar es la energía potencial porque estoy colocando en un horizontal, es como si la persona estuviese en una sola línea. Y por lo tanto, por el principio de Pascal, ¿no? Vamos a tener la misma presión en cada uno de los puntos, ¿no? Así es. Tienen un arroz con mango con los conceptos, hagan su lista de conceptos. Si estamos en posición horizontal, en el punto 1 y en el punto 2, como no hay desbalance, no hay uno no está más arriba que el otro, entonces consideramos que existe la misma energía. El trabajo en uno, la energía cinética en uno, energía potencial en uno, la vamos a comparar con el punto 2. Igualo las ecuaciones y evidentemente ahí voy cambiando sus equivalencias, que ustedes ya la saben. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿esto qué cosa es? Energía cinética. Y la energía potencial es la densidad por la altura. Luego, simplemente hago las equivalencias. Ya ustedes saben, acá estamos lo que ya definieron. Presión por volumen es lo mismo que fuerza por distancia, ¿sí? Y al final me queda esta ecuación. Presión por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es igual a la presión. Entonces yo puedo hacer una gráfica. En el examen le vamos a poner una gráfica que dependa de este esquema, ¿no? Si aceptamos esto, y suponemos que es una constante, entonces voy a poner estas variables con un valor. Supongamos de que tenemos 20 como valor constante, ¿sí? Y acá tengo 10 y acá tengo 10. Lo que tiene que conservarse es 20, significa de que si pongo 12 acá, claro, acá está la densidad, pero vamos a olvidarnos y solamente vamos a ver el producto. 12, este producto me da 12. Ahí está. Eso significa que he aumentado la velocidad. Al aumentar la velocidad, la presión tiene que disminuir, se comprueba. Al aumentar la velocidad, la presión tiene que disminuir, se comprueba. Entonces tenemos una comprobación matemática de eso. ¿Correcto? ¿Podrán hacer un problema de este tipo el día del examen? Sí, muy bien. Excelente. Entonces ahí estás aplicando el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli. Entonces, de esta fórmula también se define una ecuación, ¿no? Esta ecuación se llama la ecuación de la presión hidrodinámica, que también la vieron en la primera clase. La presión hidrodinámica al final será la presión hidrostática, fórmula. Muy bien, y la presión cinemática. Un medio de la... Así es, por la densidad. Perfecto. Entonces ya tenemos la manera de cómo hallar la presión hidrodinámica. Muy bien. Ahora, la relación entre la presión y la velocidad, que ya la conocemos, me permite a mí algunos fenómenos. Por ejemplo, supongamos que esto sea una arteria. Entonces, si la arteria tiene la sangre a una determinada velocidad, claro, ustedes van a decir, doctor, ¿y cuál es la velocidad promedio de la arteria? Esa es otra pregunta que les puedo dejar. Porque si yo les digo cuál es la presión promedio, ¿cómo se llama la presión promedio? En las arterias, ¿cuál es la presión promedio? ¿Cuál es la presión fisiológica? ¿Cómo se llama? Presión arterial media. ¿Que se halla de qué manera? ¿Cuántos tipos de presiones hay? 2 tipos. ¿Cuáles son? No, en física, acá en la medicina hay 2 tipos de presiones. Creo que esto no. Las presiones se dividen en 2 grupos. El primer grupo son las presiones medidas. ¿Cuáles son las presiones que se miden? Presión arterial sistólica. ¿Sí? ¿Está bien? Y la presión arterial diastólica. ¿Sí? ¿Quién me dice un método para medir la presión arterial sistólica?
Fuerte. Con el ruido de conector. Primer ruido de... Método. Es el primer ruido. Con el espígano. Ivanovsky es el decano, Iván. El método de Korokov, que sirve para medir la sistólica y la diastólica, y el ótomo de Riva-Rocci, que solamente sirve para medir la presión sistólica, también llamada la presión al tacto, así se le llama en esa época. Muy bien, presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Estos se utilizan aparatos para medir. Y las otras que ya se usan en la ciencia para hacer cálculos científicos, para hacer todas estas gráficas, se llaman las presiones calculadas. ¿Cuáles son las presiones calculadas? Son dos. La presión arterial media, fórmula diastólica más o menos. ¿Más qué? La tercera parte de la diferencia de la presión sistólica menos la diastólica sobre. ¿Por qué sobre 3? Ya van 3 preguntas que les voy dejando enfermos, van a estar en el examen. ¿Por qué sobre 3? Es que la profesora me dijo, porque el profesor me dijo. ¿Por qué sobre 3? ¿Sí? Muy bien, la presión arterial media y la presión de pulso. ¿Cómo se llama la presión de pulso? Entre la sistólica y la diastólica. Por eso, pues, para no ser tan compleja la fórmula de la presión arterial media, presión arterial diastólica más presión de pulso sobre 3. ¿Te das cuenta? Presión de pulso. ¿Está claro? Ya está. Listo. Listo. Entonces, en este caso, la relación entre la presión y la velocidad me permite a mí, a través de Bernoulli, entender lo siguiente. Cuando hay mayor velocidad, la relación, por favor, es entre velocidad y presión. Yo le doy velocidad al flujo y la consecuencia es que la presión de ese flujo va a disminuir. ¿Me entienden? No es al revés. ¿Ya? Porque a veces pongo el examen y lo ponen al revés. Escribe usted al principio de allá, cuando aumenta la presión, disminuye la velocidad. No es así. ¿Ya? Tiene que ser, la dependencia tiene que ser adecuada. Muy bien, acá va normal, acá va la velocidad normal. Supongamos que sea lento, sea lo normal. Y entonces esto genera una presión. Por acá entra la sangre y va hacia las ramas de la arteria, ¿no? Supongamos que esta sea la aorta y estas serían las primeras ramas de la aorta. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? A lo mejor no le debo preguntar eso, pero ¿alguien sabe? ¿Ah? El callado no es rama, el callado es la aorta que sigue una forma curva. Es la misma aorta con otra forma. ¿Ah? Subclavia izquierda, no, eso ya está muy lejos. El corazón bombea sangre ¿de qué tipo en el ventrículo izquierdo? Oxigenada. ¿Y el corazón es un tejido que necesita oxígeno o no? Sí. Claro que sí. Entonces va a ser tan sonso de tener toda la sangre oxigenada para entregarle a todos los tejidos menos a él. El cocinero siempre prueba. Señor, un lomo saltado. El lomo saltado que te estás comiendo ya lo probó. De las primeras ramas van a servir para darle oxígeno ¿a quién? Al corazón. Al corazón. ¿Cómo se llaman esas arterias? Se llaman circulación las arterias coronarias. De las primeras. Entonces supongamos de que esta es la aorta, y esta es una coronaria. Está bonito. Pero supongamos que el ventrículo ahora comienza a contraerse más fuerte o le puede dar mayor velocidad a la sangre o la sangre adopta mayor velocidad. ¿Y qué va a pasar si adopta mayor velocidad? ¿Qué va a pasar? Va más rápido. ¿Y entonces qué va a pasar con la presión? Ajá. O sea, no va a tener una presión de llegada, una presión de fusión, una presión de reparto adecuado. ¿Ve? Eso nos pasa a nosotros los atletas en nuestros corazones. De nosotros los atletas de ¿qué te ríes? ¿Qué te ríes? De alta competencia, a veces tienen muerte súbita o un accidente vascular súbito. Partido, no se cayó el pata Eriksen, ¿te acuerdas de Eriksen? ¿Te gusta todo? ¿A quién sabe quién fue Eriksen? Habla. ¿De dónde? ¿De qué país?
Dinamarca, estaban jugando por su país. Claro. ¿No? Y se colapsó. Entonces, se cree que fue este fenómeno. Entonces, en determinado momento no hay una buena presión y no se irriga adecuadamente el corazón, que puede tener pues, un problema de funcionamiento cardiovascular. Muy bien, entonces ya sabemos que esto ocurre y esto tiene su nombre. Por ejemplo, este fenómeno que acabo de mencionar en la arteria se llama el fenómeno de Venturi. ¿Cómo se llama? Fenómeno de Venturi. También se da con los gases, van a ver la máscara de Venturi, ahí lo van a poder explicar. Pero los tubos que aprovechan este ingreso se llaman tubos de Pitón. Todos estos términos se aplican en lo que se llama el cateterismo cardíaco, que no es otra cosa que la posibilidad física de colocar tubitos pequeños en los vasos sanguíneos. La primera persona que hizo esto fue un enfermo que se llamaba Werner Forssmann. En el año de 1929, cuando era bastante joven, era como el doctor Barriga. ¿Saben quién es el doctor Barriga? El jefe de anatomía, ¿no? El día de ayer, desde ayer, me llama emocionado, el domingo, así que no está el arranque de domingo, no me pasa, lo estoy diciendo el domingo. Dice, Luchito, qué cosa, hemos encontrado un cadáver. Porque ese se emociona cuando encuentra un cadáver. ¿Dónde lo habían encontrado? En las pozas de reserva de cadáveres, que generalmente estaban llenas de formol, hasta que ahora la universidad no usa tanto formol, utiliza otras sustancias menos tóxicas, ¿sí? Porque internacionalmente tiene que ser así. En esas pozas donde se guardan los cadáveres, ¿te acuerdas de San Marcos, en una poza y metían los cadáveres? Sácame el 20, ese, ¿sí? Acá se guardaban los cadáveres así. Y resulta que en el informe decía ya no hay cadáveres. ¿Sí? Entonces, contrataron una empresa para que derruya esas tinas. Antes de derruirla comenzaron a sondear, o sea, metieron una sonda y encontraron un cadáver. Ese cadáver ha estado ¿cuánto tiempo? Parece desde antes de la pandemia. Ahí está. Emocionado, porque ustedes saben, conseguir cadáveres es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Y este cadáver estaba ahí, así que emocionado. Hay un cadáver. Entonces, el enfermo de Forssmann era como Barriga, así apasionado por la anatomía. ¿Sí? Y se casa con una uróloga. Su mujer es uróloga. A los urólogos le llaman, ¿cómo le llaman, mi querido doctor? Le llaman gafiteros, ¿no? ¿No sabían de eso? ¿No? Bueno, me dicen otra cosa, pero hay mucho joven, ¿no? Me puedo decir otra cosa. Pero ya después te digo cómo le dicen a los urólogos, además, ¿no es cierto? Gafitero, porque me caería, pues yo con una esposa. Entonces, su esposa era uróloga. Y entonces un día llega y dice, ¿qué están haciendo? Mira, estos son los catéteres que yo uso, las sondas que yo uso. Con esta sonda, persona que viene con obstrucción urinaria por la próstata agrandada, le meto esto y ya lo permito bien. Entonces, oye, pedíamos una sonda más grande, es una más delgadita, y esta delgadita. O sea, al enfermo de forma se le ocurrió meter la sonda delgadita a la vena. Préstamela, y se la llevó a la sala de anatomía. Agarró los cadáveres y comenzó a cortar las venas y comenzaba a meter y se daba cuenta que si entraba por una vena del miembro superior, ¿llegaba a dónde? ¿Las venas dónde llegan? Al corazón, ya sé, pero ¿qué parte que no te pases? A la aurícula derecha. Entonces, llegó a la aurícula derecha. Dijo, qué chévere. Le dio la sonda, la limpió y dijo, se la voy a colocar ahí. Entonces fue ¿dónde? ¿Quiénes son los más valientes en un hospital? ¿Quiénes son los más valientes? Los estudiantes. Bueno, señores alumnos, quieren hacer un trabajo de investigación. ¿Quién quiere? Hay 2 puntos en biofísica. ¿Qué hay que hacer? Echarse en esa cama, yo le voy a anestesiar el antebrazo, le voy a abrir una vena y le voy a meter esta vaina hasta el corazón. Bueno, no. ¿Se quedó quién? ¿Quiénes son las personas más valerosas en un hospital? Las personas más valerosas en un hospital, ¿no? ¿Sí? Una enfermera se quedó. ¿Qué se supone que estaba templada de esto? El amor es así.
¿Qué haces por amor, enfermo? ¿Qué haces por amor? Morir, digamos. Muy bien, está bien. Poeta. Bueno, esta enferma no murió. Lo que quiso, forma fue, ya mi amor, si tú me quieres, échate, te voy a cortar la vena, te voy a meter esta vaina hasta todo. No, te quiero, pero no tanto. Más bien te puedo ayudar a ti, le dijo. Y entonces ella lo persuadió para que se lo haga a él. Le ayudó a anestesiarse, se cortó la vena, el enfermo se metió la sonda hasta el corazón. Después le dice, oye, pero nadie te va a creer, esta locura nadie te va a creer. Dicho sea de paso, después lo botaron del hospital. No debe ser de otro por hacer locuras. Allá, para que crean, se fueron así, con la sonda en el brazo, hasta la sala de rayos X y se tomó una radiografía. Hicieron todas las especificaciones anatómicas, lo presentaron como un trabajo de investigación y vino la Segunda Guerra Mundial y él se fue a combatir. Era nazi. Werner Forman era nazi, ¿no? Lo tomaron prisionero, lo metieron en un campo, pasó la de caída. Para aliviar sus penas se casó varias veces, tuvo mujeres, hijos por aquí y por allá, pero ese es otro cuento. Los hombres no somos perfectos. El asunto que ya estaba trabajando, ¿sabes de qué? De leñador. O sea, la vida la ido tan mal que estaban trabajando de leñador. Y de pronto le llega una carta. ¿De dónde? Estocolmo. Estocolmo. Suecia. ¿Qué más? ¡Premio Nobel! Le habían dado el premio Nobel por su trabajo. Como ustedes saben, el premio Nobel es con dinero. Cambió su vida totalmente, ¿no? Ganó el premio Nobel por el descubrimiento, por haber hecho los primeros cateterismos. ¿Qué te parece? Cuando le preguntaron por qué quería hacer eso, él decía, porque me daba cuenta de que en situaciones extremas yo para poder llegar a colocar medicina en el corazón tenía que penetrarlo con unas agujas, meterles ahí. En cambio por acá podía llegar al corazón de una manera un poquito más fisiológica y colocarle sustancias al corazón. Esa fue la intención. La otra intención posterior fue evidentemente calcular las presiones de cada una de estas cavidades. Que ahora es lo que se hace en hemodinámica. Acuérdense, ¿no? Era un loco, Werner Ford. ¿Sí? Pero así son, los locos son interesantes, ¿no? Muy bien, ahora, otra cosa, hemos hablado de velocidad, hemos hablado de presión. Hemos hablado de velocidad y área de sección transversal. Y hemos hablado de presión Bernoulli. ¿Está bien? Ahora hablamos de otra condicionante que también interesa en la velocidad del flujo, la velocidad del fluido, ¿no? Que es la viscosidad. ¿Qué cosa es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia al desplazamiento. O sea, es como estudiar rozamiento. Todas las sustancias que hacen rozamiento tienen un coeficiente de rozamiento. En el caso de los fluidos, ya que estamos nosotros en medicina, me interesa más la oposición de los líquidos a la deformación o al fluido, ¿cierto? Entonces ya les deben haber dado a ustedes algunos conceptos de eso. Aparte del concepto, la viscosidad se mide en poises. Su pronunciación correcta en términos es poids. ¿Cómo es? Poids, en francés. Poises. Ya no importa que hablen como les dé la gana. El asunto es que aprender, ¿no? Pero como a veces los poises son muy grandes, se utiliza centipoise. ¿Cómo se llama? Centipoise. El agua tiene 1, el alcohol etílico 1.2, miren el aceite de oliva, 84. Eso cuando uno echa la sartén, pues es ideal para sellar la sartén antes de hacer un huevo frito. En las sartenes de acero quirúrgico. Esto es mi alumno. Y les prohíbo como medios que usen teflón. Mucho. Porque para que esté bien eso tiene que estar indemne, o sea, no es una rajadita en el teflón. Es acero quirúrgico, ¿no? Ya puede ser acero inoxidable sin tapicio, pero no importa, ¿no? El aceite de oliva. Mira la sangre es un arroz con mango, tiene de 2 a 4, aumenta al 100%. El plasma, que es parte de la sangre, la parte líquida, tiene 2. El suero tiene 1.7, el suero es parte del plasma. ¿No? A la sangre le quito los glóbulos rojos
y me queda plasma. Al plasma le quito las proteínas de coagulación y me queda suero, ¿no? 1.7 centipoas. Miren el líquido cefalorraquídeo, prácticamente es agüita. Y miren la orina, es otro lugar fisiológico donde incrementa la viscosidad. Claro, es más fácil medir la densidad, ¿no? Medir la densidad. ¿Está bien? La pregunta acá es, ¿por qué la sangre tiene esta variación tan radical? ¿Por qué a veces es 2 y a veces es 4, como las notas de ustedes? ¿Por qué? Por el nivel de hematocrito. ¿Cuál es difícil? ¿Qué cosa es el hematocrito? El porcentaje de glóbulos rojos es el hematocrito. Muy bien, señorita, la felicito. Ojalá usted esté en mi grupo de seminario. Muy bien. Entonces, la manera como fluye el líquido puede ser de dos tipos. O fluye a través de un flujo denominado laminar, que se parece, se le dio ese nombre porque parece así como discurren las cartas de un naipe, ¿no? Y siempre que se aleja uno del plano fijo, o sea, de la mesa, las de arriba, las líneas de arriba, tienen mayor velocidad. Obviamente, como nosotros vivimos en un mundo en donde pues todos los fluidos van por vasos sanguíneos que son cilíndricos, entonces lo que yo voy a tener no es esta imagen. Miren, acá yo les he puesto para entender que también que el flujo que tenemos en la sangre no es un flujo homogéneo, sino que tiene bolsones de proteínas que se llaman los glóbulos rojos. Entonces tenemos que manejarnos con esa idea. Pero hay que entender de que nosotros tenemos tubos, vasos sanguíneos, y la distribución en un tubo es de manera parabólica, en donde las estructuras que se pegan a las paredes de los vasos sanguíneos viajarán con menor velocidad, donde se va a verificar el coeficiente de rozamiento, o sea, la viscosidad, y en el centro se van a disponer las estructuras con mayor densidad, o sea, los glóbulos rojos, y estos adoptan la máxima velocidad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, me doy cuenta de que es importante entender de que la sangre, al no ser un líquido ideal, pregunta del seminario, ¿no? Característica de los líquidos ideales, la sangre es un líquido real, me doy cuenta que su viscosidad no va a ser constante dependiendo de la fisiología que yo necesite. De esa forma, yo tendré lo siguiente. Primero, ya la señorita nos ha dicho que los glóbulos rojos tienen un porcentaje y a ese porcentaje se le llama hematocrito. Y que el plasma, que es la parte más fluida, tiene un 97% de agua. 97%. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El día de ayer, ¿y dónde están los glóbulos blancos y plaquetas? Es una pequeña línea que se pone en el límite entre las dos estructuras, el plasma y los glóbulos rojos, pero que no es significante el volumen, ¿no? No es significante el volumen. Y otro enfermo me dice, doctor, pero yo he leído de que los glóbulos blancos son de las células más abundantes del cuerpo humano. Correcto. Entonces, ¿por qué hay tan pocos ahí? A ver, explícame por qué, si los glóbulos blancos son células muy abundantes en el cuerpo humano, ¿por qué en la sangre hay tan pocos? ¿Por qué? Porque se transportan por la linfa. ¿Qué cosa es la linfa? ¿Qué cosa es la linfa? Otra vez que hablen, si no tienen la definición, no hablen, enfermo, porque me obliga, ¿sí? Me obliga. Y yo tengo que hacer un acto de mucho autocontrol. ¿Te das cuenta? Así es el asunto. Otro día les explico qué cosa es la linfa, ¿okay? Pero no es la respuesta, pero sí tiene alguna relación, ¿sí? Es debido a que los glóbulos blancos funcionan o tienen su mayor acción en los tejidos y la sangre es simplemente su lugar de tránsito, o sea, por ahí están transitando. En cambio, los glóbulos rojos, su lugar de trabajo es la sangre. Por eso hay 5 millones de glóbulos rojos en 1 milímetro cúbico de sangre, mientras que hay 10.000 glóbulos blancos en el mismo milímetro cúbico de sangre. ¿Dónde están los glóbulos blancos? En tu cerebro, en las lágrimas. Cuando lloras, botan glóbulos blancos. En tu cerumen hay glóbulos blancos. Hay glóbulos blancos residentes en tus órganos que están ahí para siempre.
por ejemplo, las glías, las microglías, por ejemplo, la célula de Kupffer en el hígado, ¿no? Es bien interesante. Bueno, el asunto es que es despreciable esa cantidad y lo único que me interesa son los glóbulos rojos, cómo se van a comportar los glóbulos rojos. Entonces, cuando yo tengo un lugar de mucha velocidad, voy a tener un valor en donde el rango de variación dependerá justamente de la fisiología. ¿Qué valor predomina en la aorta? ¿Cuál creen que predomina en la aorta? ¿2 o 4? ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Porque la arteria es mayor velocidad y la presión tiene que bajar. Ajá, pues no estamos hablando de presión, ya pasamos velocidad, ya pasamos presión, ahora estamos en viscosidad. ¿Ah? La velocidad. Al ser la sangre menos viscosa en la arteria, hay menos presión de cohesión, entonces pasa mucho más rápido. Muy bien, para que la sangre pase más rápido. No está exactamente bien el concepto, pero así es. ¿Qué valor predomina en el capilar? Entonces, si él dice que 2 es en la aorta, en el capilar nos queda 4. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, en un vaso sanguíneo, ¿sí?, lo que va a tener que transitar son estas estructuras. Descartamos los glóbulos blancos y nos quedamos con los glóbulos rojos. ¿Sí? Son bolsones de proteínas, la hemoglobina es la principal proteína ahí, que tiene un diámetro de 7 micras y un perfil que más o menos tiene de 2 a 0,5 micras en el lado más estrecho. Es como un 8, ¿no? Como un 8. La nota que les gusta a ustedes. ¿Por qué te gusta el 8? No te gusta el 8. Pero hay gente que le gusta el 8, doctor, un 8. ¿Por qué te gusta el 8? Porque es el que te permite dar aplazado. Yo no sé quién vio esa ley, pero ya bueno, 8. Tú para poder dar aplazado, no que van a jalar si no te entienden nada. Pero bueno, de 7 a 8. Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Miren, es bien interesante, ¿no? Entonces, en la arteria grande como la aorta, como dice acá mi buen alumno, ¿no es cierto? No sé qué pasó acá, ¿ok? Los glóbulos rojos se van a alinear al centro. ¿Sí? Ya afuera va a quedar el plasma. El plasma es prácticamente agua y yo me doy cuenta que el coeficiente de rozamiento del agua es bajo. Entonces, en la aorta o un vaso grande, la mayor velocidad requiere que haya menor viscosidad. Porque la fisiología que yo quiero que se cumpla es de traslado, quiero que se traslade la sangre. Entonces los glóbulos rojos se ponen al centro para seguir el eje. El plasma tiene agua, entonces va a bajar. La viscosidad va a ser 2 ahí. ¿Está bien? Va a ser 2. ¿Está bien? ¿Está claro? Listo. Y en los capilares va a pasar otra cosa. En los capilares la velocidad es menor. ¿Por qué es menor la velocidad? Porque tiene mayor área de sección transversal. Entonces ahí se va a quedar un poco estacionada la sangre y va a permitir que los glóbulos rojos choquen con las paredes. Y obviamente las células tienen mayor estructura y eso le va a dar mayor rozamiento. ¿Te das cuenta? Menor velocidad, mayor viscosidad y fisiología. Además, los glóbulos rojos se asocian como pilas de monedas. Ustedes ya no usan monedas, usan yape nada más, pero bueno, ¿no? Pilas de monedas. Esas pilas de monedas se denominan fenómeno de Rouleau. ¿Cómo se llama? Esta clase es muy francesa, ¿no? Fenómeno de Rouleau. ¿Correcto? ¿Sí? Uno me preguntó, ¿quién fue el doctor Rouleau? Él tiene el fenómeno de Rouleau en su cabeza. Él tenía el fenómeno de Rouleau en su cabeza. La señorita también de pequeñita ha tenido el fenómeno de Rouleau en su cabeza. Él también tiene el fenómeno de Rouleau en su cabeza. Más o menos. Pero este tiene bastante. Coséchate las pasas, hermano. ¿Qué haces con eso? ¿No? O sea, el Rouleau son ese tipo de peinado que usaban antes los reyes en Francia, que eran los rulos. Los rulos. No hay doctor Rouleau enfermo, no hay doctor Rouleau, por si acaso. ¿Ya? A lo mejor había un peinador que se llamaba Rouleau, no sé. ¿Sí?
Eso hace de que la densidad que es mayor genere un coeficiente de rozamiento mayor. ¿Está claro? Ahí hay mayor viscosidad, la viscosidad es cuántica. Ya está, entonces hemos entendido qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? ¿Por qué en la arteria hay menor viscosidad y en los capilares hay mayor viscosidad? Ahora miren esto. Miren esto. ¿Ya? Miren, ¿eh? Miren acá. ¿Sí? La relación entre presión y flujo. Ahora sí, nuevamente estamos en presión. ¿Sí? Observen a qué nivel ocurre la mayor caída de presión. ¿Sí? La aorta tiene más o menos 90 y tantos de presión. ¿Qué presión es esta? ¿Sistólica o diastólica? Ninguna. ¿Es medida o calculada? ¿Cómo se llama? Presión. ¿Se dan cuenta? Para eso sirven las presiones calculadas. Para los trabajos de investigación y todo eso. Esta es como una especie de promedio con la que está la presión en la sangre. Acuérdense que la presión es pulsar. Entonces yo tengo que sacar un promedio, esa es la presión arterial media. ¿Correcto? En la aorta tiene mayor presión. ¿Por qué? Hay menor área transversal, recibe la fuerza del ventrículo, muy bien, mayor presión. ¿Sí? En las arterias, ¿cómo está? ¿Cómo está? Igual. ¿Eso significa que puedo medir la presión arterial en cualquier arteria? Sí. Solamente que tengo que tener en cuenta algo. ¿Qué cosa tengo que tener en cuenta? El lugar. O sea, en guacho es diferente. ¿Ah? ¿La posición de qué? Del individuo. ¿Cómo debe estar? En el mismo nivel. ¿Sí? Para que se cumpla el principio de Pascal. ¿Te das cuenta? Acá estamos viendo Pascal, ¿ves? Acá está, ¿ves? En cualquier arteria puedo medir la presión arterial. Ya está. Pero llega un momento en que debe caer, porque esta presión es incompatible con la fisiología de los capilares. Le va a hacer daño a los capilares, lo va a reventar a los capilares. Entonces tengo que proteger a los capilares. ¿Quién protege a los capilares? ¿Quién? A eso se llama la resistencia periférica. La resistencia periférica es la capacidad de las arteriolas de modificar la presión. ¿Cómo modifica la presión? Aumentando el área, ¿sí? O disminuyéndola. Eso significa que las arteriolas van a tener capacidad de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Sí? El factor más importante se descubre en el año 1992. Ya estábamos con Andonaire acá y el presuroso trae el Nature, el que dice: ¡Luchito, mira! ¡Ya lo encontraron! ¿A quién habían encontrado? Al factor relajante derivado del endotelio. ¡Mira, Luchito! Mira, Luchito, lo han declarado molécula del año, pero no lo han puesto. Había un investigador latinoamericano y no lo pusieron para que no lo bañaron. ¿Qué significa eso? Lo cancelaron. Pobrecito, no lo pusieron. Eso es histórico, ¿no? Entonces, esto es una maravilla, porque ahí se sabe entonces que en las arteriolas estaba la piedra angular para que te suba o te baje la presión. ¿Sí? El factor relajante derivado del endotelio al año 1992, molécula del año, fue el óxido. Cállate a todos. El óxido nítrico, el óxido nitroso te voy a dar. Hay un óxido nitroso, pero eso lo saben los drogos, nada más. De la droga que salen los traumatólogos. El gas y la gata. Es el óxido nítrico. Bueno, ya qué voy a hacer. Así es la vida. ¿Sí? Entonces ya se sabía de por qué hay gente que sufre de presión arterial alta. Porque su endotelio ya no produce óxido nítrico, entonces ya no se relaja. Al no relajarse no baja la presión y se mantiene con la presión alta. Muy interesante. Bueno, y todas sus variantes. Entonces, de ahí pasamos a
Pouseville, ¿no? Poisson, ¿cómo se pronuncia? Poisson, ¿no? Entonces, acá lo único que me interesa es que ustedes se dan cuenta de que cuando yo aplico el flujo y lo relaciono con la resistencia, el factor determinante es el radio a la... Así es. Esta es una de las ecuaciones que más sale en el Big Bang Theory. No sé si la han visto esa serie. Estudia medicina, muéranme, ¿no? Así es, ¿no? Así, radio a la cuarta. Señores, miren, el flujo o caudal de un fluido, que puede ser el vaso sanguíneo, o puede ser la orina, por ejemplo, se puede modificar si yo modifico un poquito el radio. Por eso, pues, esta maravilla que se encontró acá, pues ayudaba muchísimo, porque decía, oye, acá solamente yo tengo que abrir un poquito la arteriola, porque el óxido nítrico, pues abro un poquito la arteriola, y el efecto es un efecto maravilloso, es un efecto a la cuarta potencia. Cuando yo explicaba esto, mis antiguos alumnos decían, Señores, entonces la ley de Poisson, la ecuación de Poisson, me permite mejorar el flujo de una estructura que puede estar muriendo simplemente modificando el radio, porque va a tener un impacto de la cuarta potencia. ¿Entienden o no entienden? Si yo tengo una arteria que está obstruida y su radio es 1, ¿cuál será su flujo? ¿1 a la cuarta? 1. Y ahora le doy algo para que de 1 pase a 2. 2. O sea, de 1 pasa a 2. 2 micras, 1 micra a 2 micras. ¿Cuál será el efecto? 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. Por acá pasa 1 y por acá pasa 16. El que descubre estas cosas, ¿sí?, es un italiano que casi se saca el ojo cuando combina el ácido nítrico con la glicerina. La combinación del ácido nítrico con la glicerina forma la nitroglicerina. Entonces él, al mover, no sabía que era pues tan inestable, la nitroglicerina está ahí en su cara y casi le vuelve un ojo. Ahí sí dice eso, ¿no? Y la nitroglicerina, que se queda empapando su cara, le produjo un dolor de cabeza que le duró como 3 días. El médico que lo atiende era su amigo y le dice, oye, ¿qué te pasó? Mire, viste esta vaina, he encontrado esta cuestión, la nitroglicerina. Pero cuando me ha ocurrido eso, me ha dolido la cabeza un montón. Entonces el médico, que es chismoso, agarra y dice, a ver. Y comienza a probar. Oye, mira dulcete. Y también le comienza a doler la cabeza. Entonces dice, oye, esto es bien interesante, porque esto abre las arterias. Vamos al hospital y buscaron a un paciente que tenía pues un preinfarto, una arteria coronaria cerrada. Dice, abra la boca, señor. Y le mete la nitroglicerina y el paciente... Y hasta ahora se usan los nitratos para eso. ¿Se dan cuenta? Es de la importancia. Ustedes no le dan importancia a la ley de Poisson. ¿Ya qué voy a hacer? Alguien también tiene que salir para el lado. Muy bien, entonces la ley de Poisson nos ayuda en eso, y de ahí se deriva la resistencia. O sea, como me doy cuenta de que el radio a la cuarta es tan importante para mejorar el flujo, ¿sí?, ¿qué va a pasar en la trayectoria de los conductos? La trayectoria de los conductos me van a dar resistencia. Esa resistencia por vascularización puede ser en serie o en paralelo. ¿Cuál es la que nos conviene? No nos conviene en serie, obviamente, porque lo que vamos a hacer es ir sumando resistencias, ¿no? Esta es la arteria normal y de pronto comen pues todos los chanchos de tu barrio, y se te ponen ahí los ateromas, la arteriosclerosis, entonces te va a subir, ¿no?, la presión arterial porque sube la resistencia periférica. ¿De acuerdo? Es una anomalía. Y sin embargo, si tú has nacido en las alturas, dice, aunque hay algunos trabajos
que no lo ratifican, de que tiene mayor posibilidad de tener colaterales. Entonces, imagínate, si te comiste todos los chanchos, y se te bloquea esta arteria, tienes por acá la posibilidad de seguir oxigenando tus órganos. Entonces, lo que conviene son las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo. Lo que se llama las ramificaciones. Ustedes entenderán que de esta lógica han salido las operaciones que se llaman los puentes, ¿no? Doctor, mi papá tuvo un infarto y le han hecho un puente, le han hecho 2 puentes, le han hecho 3 puentes, ¿no? Sí. Y le han hecho comprar un seguro de vida, ¿no? Que ya tiene mucha dificultad para vivir. Finalmente, el número de Reynolds es un valor que nos permite predecir si el flujo va a ser turbulento o laminar. ¿Cuál le conviene al cuerpo humano? ¿Cuál? ¿Turbulento o laminar? ¿Por qué turbulento? El turbulento gasta más energía. El turbulento perturba las proteínas de la sangre. El turbulento puede generar coágulos. Así que es preferible que sea esencialmente laminar. Pero hay lugares donde puede volverse turbulento sin que existe alguna anomalía. Eso está en relación a este indicador de Reynolds, ¿no? Entonces, por ejemplo, cerca de la aorta se encuentra... Ahora, hay número de Reynolds como libro de fisiología hay, porque depende. Entonces oscilan entre 1200 y hasta 3000. Pero cuando son mayores del indicador que propone el libro, entonces hay mayor posibilidad de que sea un flujo turbulento, ¿no? ¿Qué región arterial tiene mayor posibilidad de flujo turbulento? Aquel que tenga un número de Reynolds más grande que el indicador. Y generalmente siempre se le atribuye a la zona de la arteria, ¿no? A la arteria aorta, perdón, ¿no? Esa es la zona que va a tener la mayor posibilidad de tener flujo turbulento. Pero hay otras condiciones que también podrían tener. Finalmente, para hallar el trabajo del corazón, lo único que tiene que hacer es sumar las energías, ¿sí? ¿Cuáles energías? Las que hemos visto. El trabajo, presión por volumen, la energía cinética, y colocarla en cada una de las estructuras, la energía cinemática que ustedes quieren, en cada una de las estructuras del corazón, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Las aurículas también generan trabajo, pero es muy pequeño, entonces no se les considera para calcular el trabajo global del corazón. El trabajo del corazón será esencialmente el trabajo que hace el ventrículo izquierdo más el ventrículo derecho. De los dos, ¿quién tiene más músculo? ¿Quién tiene más fuerza? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene mayor recorrido de distribución, ¿no? ¿Cierto? Tiene que, además, lucha contra la resistencia periférica, ¿no? Contra las anteriores. En cambio, el ventrículo derecho, ¿a dónde envía la sangre? A los pulmones que están cerquita, están al costado del corazón, entonces no tiene que hacer mucha fuerza. Listo, termina la clase y nos vemos el día del examen. Ya saben cómo